Empezamos empezamos entonces con la segunda parte, sí, que nos quedó pendiente de la primera clase. Sí, con esto ya vamos a terminar lo que es la unidad número 1, ¿sí? Bien, ustedes saben que los microorganismos presentan tamaños muy pequeños, entonces no se lo puede ver a simple vista, ¿sí? Y por lo tanto se van a utilizar instrumentos especiales, ¿sí? Y esos instrumentos es el microscopio óptico, ¿sí? Y el microscopio electrónico de transmisión. ¿Pudieron o tuvieron la posibilidad de manipular a alguno de estos instrumentos? Sí, Ya sea en la profe. escuela, en otro lugar. Sí, profe. una vez. Bien, sí. Lo que le faltaría, digamos, a la materia sería esta parte práctica, digamos, de todo lo que es el laboratorio, ¿sí? Bueno, lamentablemente, bueno, el instituto, digamos, no cuenta, digamos, con esas instalaciones para poder realizar estas prácticas, porque sería muy interesante manipular el microscopio, porque yo digo que con la práctica siempre se aprende más, ¿sí? Pero bueno. Bien, entonces, gracias a estos instrumentos se pueden observar los microorganismos, ¿sí? Que son demasiado pequeños. Acá tienen una escala comparativa de acuerdo a los tamaños que presentan, ¿sí? Los diferentes tipos de microorganismos, ¿sí? En comparación, por ejemplo, a la célula animal y a la célula vegetal, ¿sí? Las bacterias son más pequeñas, ¿sí? Que la célula animal, ¿sí? Y se miden en este sistema de medición, ¿sí? ¿Alguien sabe qué significa? Acá tenemos un centímetro, ¿sí? Acá un milímetro. ¿Y esta qué medida será? ¿Nanómetro? No, acá está el nanómetro, que es menor a esta medida. Perímetro, no. ¿Micro? Sí, alguien lo dijo ahí. ¿Un micro? Micro, ¿qué? Micrómetro. Sí, sí tenemos un centímetro, Micrómetro. un milímetro, un micrómetro, ¿sí? Ese símbolo similar a una U, ¿sí? Eso lo está indicando micro, ¿sí? Entonces se miden en micrómetros las bacterias, ¿sí? Y luego tenemos a los virus, que tienen una medida menor que al micrómetro, ¿sí? Alguien lo dijo hace rato. ¿Qué significa NM? Nanómetro. En nanómetros, ¿sí? Entonces las bacterias se van a medir en micrómetros y los virus en nanómetros, ¿sí? Y pueden observar que el microscopio óptico solamente permite observar hasta qué tipo de microorganismos. Hasta las bacterias. Sí, hasta las bacterias, ¿sí? Y recién con el microscopio electrónico, que tiene un mayor poder de resolución, se pueden observar ¿qué? Los virus. Sí, las pequeñas Los virus, moléculas. ¿qué más? Pequeñas Las moléculas más pequeñas, y en detalle sería la parte interior de las bacterias y de la célula animal y vegetal, ¿sí? Con el microscopio electrónico se puede observar hasta los detalles, hasta las moléculas más pequeñas que contienen, por ejemplo, las bacterias o las células animales, ¿sí? Pero esos microscopios electrónicos solamente se encuentran en laboratorios de investigación, ¿sí? O en hospitales, ¿sí? Porque esos microscopios son de gran tamaño y necesitan instalaciones adecuadas para tenerlos, ¿sí? Bien, eso en cuanto a la escala de tamaño, ¿sí? Por ejemplo, en comparación, si ustedes tienen una regla a mano, ¿sí? ¿Pueden calcular un milímetro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, para que tengan una idea, a ese milímetro, a ese pequeño milímetro, sí, que pueden observar en la regla, para ver una bacteria lo tienen que dividir en 1000 partes, a ese milímetro. ¿Pueden observar entonces la bacteria o no? No. No. No, profe. Y los virus, vamos a los virus que son más pequeñitos, ¿sí? Tienen un milímetro, lo tienen que dividir por 1.000.000. ¿Van a ver los virus o no? No. ¿Qué? No. Pues. Entonces, imagínense, de 1 milímetro lo dividen
en 1.000.000 de partes, y ese corresponde al tamaño de los virus, a los nanómetros, ¿sí? Entonces es impresionante cómo estas partículas infecciosas causan enfermedades en las personas, ¿sí? Tengan esa capacidad de generar todos esos síntomas cuando nos encontramos enfermos con alguna enfermedad o alguna infección viral, ¿sí? Bien. Antes de pasar al desarrollo, sí, quiero que vean una escala, ¿sí? Del tamaño de para ver cómo se observan los diferentes tipos de microorganismos, ¿sí? Voy a detener esta presentación. ¿Van bien hasta ahí? No sé. Eso luego nos pasan el PDF. Sí, yo ya le pasé el PDF de la primera clase al Classroom, ¿sí? Por eso le preguntaba si ya habían leído la segunda parte que estamos viendo ahora. O alguno capaz que lo descargaron y lo archivaron ahí en el teléfono, en la compu, y no lo abrieron más. Me La avisan verdad si que yo ven no pude, profe, yo lo descargué, profe, yo lo descargué, pero yo no entiendo mucho lo que dice Classroom. No sé dónde se descargó, se trata de abrirlo y lo busco y Bien, no ya le lo estaré encuentro explicando. en mi Ya le celular. estaré enviando video, Bueno, la entonces, chica dijo para que que me iba a puedan. explicar. Bien, Sí, porque yo la verdad que no le entiendo lo bien, que es también en el grupo el lo subí, ¿no? Classroom. A la clase Una de las teórica. chicas me iban a explicar. ¿A una clase? ¿Ahora? Sí, de todos modos, yo la clase teórica también lo subí en el grupo de WhatsApp. Profe, si el material de estudio lo Bien, pudiese están viendo subir al grupo de WhatsApp, es muy fácil. Ya lo subí también al grupo de WhatsApp. Lo subí al grupo de WhatsApp, lo subí al Classroom, ¿sí? Y el material de trabajo práctico lo dejé en la fotocopiadora. Así que tienen todas las posibilidades para adquirir el material. Bien, ¿están viendo la presentación? ¿La pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Sí, profe. Sí, profe. Acá también se puede ver, digamos, la comparación de tamaño que presentan los diferentes tipos de microorganismos, ¿sí? Bien. Por un lado, acá tenemos ¿qué? Un grano en café. ¿Qué es esto ¿Listo que el estoy café? indicando? Bien, un grano de café, ¿sí? Un grano de Y café. tenemos también un grano de arroz. Un grano de El grano de arroz, arroz, un entonces grano viene de una sésamo. y tiene Una semilla de sésamo. sí, que es la que está sobre, se le coloca a los pan de hamburguesa, ¿sí? Tenemos un poquito de Un sal, grano. ¿sí? Bien. Un grano de sal. Y luego encontramos los primeros microorganismos, ¿sí? Acá tenemos a la famosa Ameba proteus, ¿sí? Y al paramecium, ¿sí? ¿Alguien me puede decir qué tipo de microorganismos son? ¿Alguien sabe? ¿Son procariotas, son eucariotas? Procariotas. ¿Eucariotas? ¿Quién eran los únicos procariotas que le dije en la primera clase? Las bacterias. Las bacterias. La Ameba proteus y el paramecium, ¿qué son entonces? Eucariota. Eucariotas. Bacterias. Y aparte de ser eucariotas, Bacterias. ya están desaprobados. Están desaprobados cuando digan bacterias. Son eucariotas, ¿sí? Entonces, son eucariotas, pero ¿cómo más lo podemos clasificar? ¿Serán Como hongos. protistas o hongos? Hongos. Desaprobado también. Son protistas, ¿sí? Vamos a ver esto en la parte de parasitología. Sí, generalmente algunas amebas causan lo que es la amebiasis, que se caracteriza por diarreas, ¿sí? Porque se transmiten a través del agua contaminada. Y luego tenemos al famoso paramecium, ¿sí? Que también es otro protozoo eucariota, ¿sí? Pero generalmente no causan enfermedades en el hombre. Estos
Estos protozoos se encuentran en lo que son las aguas dulces, ¿sí? Y si nos seguimos acercando más, acá encontramos ¿qué? ¿Qué será esto? Esta forma esférica. ¿Un óvulo? Bien, un óvulo, ¿sí? Y luego nos acercamos más y encontramos ¿qué? El espermatozoide. Sí, acá está el espermatozoide. Sí, y acá, ¿Una célula? bien, una célula, ¿sí? De la célula de la piel creo que es. Y acá tenemos ¿qué? En esta parte. Un cromosoma. Un glóbulo rojo. No, acá, miren. Estoy indicando acá. No, acá. ¿Qué será esto? Larguito. El cromosoma. No, no es un cromosoma. Pero ¿Qué es esto? Un protozoo. Una neurona. Un protosoma. ¿Qué es algo que está en su cerebro? Una neurona. neurona. Funcionando ahora. Neurona, profe. Bien, sí, la parte receptora de la neurona. ¿Sí? Entonces, si nos seguimos acercando más, recién encontramos, por ejemplo, a un glóbulo rojo, ¿sí? Que mide 8 micrómetros, ¿sí? Son demasiados, son unas células bastante pequeñas, ¿sí? Y luego recién tenemos a un cromosoma, ¿sí? Que mide aproximadamente 7 micrómetros, ¿sí? Y luego encontramos recién otro de los representantes de los microorganismos, ¿sí? Una mitocondria. ¿Qué será esto? No, ¿esto qué es? ¿Cuál, profe? Esto que estoy indicando con la flecha. El naranja. Sí, Los ribosomas. no, los ribosomas son muy pequeñitos, más pequeñitos. ¿Qué tipo de microorganismo Aquí, será? profe. Si vimos los protozoos. Es otro eucariota. ¿Qué será? Es ¿Hongo? otro eucariota unicelular. Bien, un hongo. ¿Sí? ¿Qué tipo de hongo si le digo unicelular? De una sola célula. Formada por una sola célula. Una sola célula. ¿Quiénes son? Que tienen una sola célula. Las, Levadura. bien, las levaduras. Sí, acá tenemos una levadura. ¿Sí? Entonces, si nos seguimos acercando más, recién encontramos a quién. A Escherichia coli. A la Escherichia coli. A la bacteria de Escherichia coli. Bien, una bacteria, sí, un procariota. Sí, recuerden que los únicos procariotas son las bacterias. ¿Sí? Entonces, observaron el tamaño que posee. ¿Sí? Son bien pequeñitas. ¿Sí? Y acá tenemos una mitocondria que tiene una forma similar a lo que es la bacteria. ¿Sí? Y si nos seguimos acercando más, recién aparece quiénes. Los virus. Los virus. Los virus. Bien, los diferentes tipos de virus. ¿Sí? Hay virus que poseen un tamaño mayor. Sí, por ejemplo, este. ¿Qué virus será? Mislivirus, que mide 220 nanómetros aproximadamente. Que es uno de los virus de mayor tamaño que se encuentran. ¿Alguien sabe qué enfermedad causa? Sarampión. Bien, el sarampión, ¿sí? Y luego tenemos a otros virus, ¿sí? Acá, al virus que ocasiona ¿qué? La influenza. La gripe. COVID. Bien. El COVID. Genera lo que es la influenza. La gripe.
Bien, la gripe. Y luego tenemos el VIH también, ¿sí? Y si nos seguimos acercando más, encontramos a virus más pequeñitos, ¿sí? Por ejemplo, el virus de la hepatitis, ¿sí? Y acá uno de los virus más pequeños que existe, que es el rinovirus, ¿sí? Que mide 30 nanómetros. ¿Alguien sabe qué causa el rinovirus? Rino debe ser de algo de la nariz, ¿o no? Sí, entonces, ¿qué va a causar? Un resfrío. Bien, ¿Alergia? Lo que es el resfrío, ¿sí? Uno de los causantes también del resfrío, ¿sí? Y por último encontramos aquí en al Rubosoma. Ribosoma. a los ribosomas, ¿sí? Y ya por último encontramos a otras partículas más pequeñas, ¿sí? Acá, ¿qué tienen? Anticuerpos. Será Anticuerpos. Que es de la sangre. los anticuerpos, Hemoglobina. ¿sí? Que fabrican nuestras células para combatir, digamos, a los microorganismos, ¿sí? Acá están los anticuerpos. Acá tenemos la hemoglobina, que es la molécula donde se ancla el oxígeno para ser transportado en los glóbulos rojos, ¿sí? Y si nos seguimos acercando, encontramos ya moléculas que son importantes para nosotros, por ejemplo, la glucosa, El ¿sí? De donde ADN. obtenemos la energía, ¿sí? Y la adenina, ¿sí? Que forma parte de los nucleótidos que van a formar la cadena de ADN, ¿sí? Y por último encontramos a quién, Al carbono. La molécula. a la El molécula carbono. El átomo. al átomo de carbono, ¿sí? y a la molécula de agua, ¿sí? Entonces, para que tengan una idea de cómo los microscopios van a permitir observar a diferentes escalas, las diferentes estructuras de la célula, como así también a los microorganismos, ¿sí? Es para que tengan una idea que es el tamaño, ¿sí? Profe, Todo lo que entonces el puede... átomo de carbono es un poco más grande que la molécula de agua. Sí. Sí, porque recuerden que nosotros estamos hechos de, ¿qué? Aparte de agua. Agua. Aparte de agua, ¿de qué? ¿De qué estamos ¿Oxígeno? hechos? De oxígeno y qué más. Y carbono. Agua. Por eso somos orgánicos, porque poseemos carbono. Bien. Eso en cuanto a la escala de tamaño, ¿sí? Si quieren seguir interactuando, les voy a dejar la página para que puedan hacer las comparaciones de tamaño, ¿sí? ¿Qué es lo más diminuto que hay ahí, profe? El átomo es la partícula más pequeña, pero hay instrumentos, ¿sí? Y hay métodos que permiten observar en detalle, digamos, los electrones y los protones que forman parte de los átomos, ¿sí? Que eso sería lo más pequeño que existe. Bien, entonces eso para que tengan una idea en cuanto a lo que es el tamaño, ¿sí? Volvamos a la presentación de la clase. ¿Me avisan si ven la pantalla? No, profe. No se ve, profe. Ahora sí. Ahora sí. Gracias, profe. Bien. ¿Quién se quiere conectar a esta hora? El horario de entrada es a partir de las 10. Sí, ya son las 10:30, chicos. Bien, ahora sí vamos a ver la parte del desarrollo histórico de la microbiología, ¿sí? ¿Alguien pudo leer acerca de esta parte? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Entonces, ¿qué se necesitó, digamos, para que la microbiología se desarrolle como una verdadera ciencia?
¿Qué le está ¿Podría, diciendo la ¿Podría repetir la pregunta, por favor? ¿Qué es lo que permitió, digamos, el desarrollo de la microbiología como ciencia? El descubrimiento del microscopio. Bien, el invento, ¿sí?, de este instrumento, sí, tecnológico que es el microscopio, ¿sí? Obviamente que los primeros microscopios eran bastante rudimentarios, ¿sí? No como los modernos que tenemos ahora con pantalla y con todos los lujos y detalles, ¿sí? Eran bastante rudimentarios, pero el invento de los microscopios impulsó entonces a la microbiología, ¿sí?, para que comience a desarrollarse como una verdadera ciencia, ¿sí? Entonces, la microbiología es una ciencia que es bastante joven, ¿sí? Tiene aproximadamente 150 años, ¿sí? Entonces, en esta clase vamos a abordar, digamos, los diferentes hitos más importantes, ¿sí?, que permitieron, digamos, el desarrollo de la microbiología, como así también a los científicos más importantes también, que contribuyeron al desarrollo de la microbiología como una ciencia sólida, ¿sí?, como la tenemos actualmente, ¿sí? Bien, entonces vamos a remontarnos hacia los años 1600 aproximadamente, ¿sí? Y como dice el título, ¿sí?, el descubrimiento de los microorganismos tuvo que esperar hasta lo que fue la invención del microscopio, ¿sí? Acá tenemos a un científico, ¿sí?, Robert Hooke, ¿sí? Este Robert Hooke era un matemático, era naturalista y microscopista, ¿sí? Y él ilustró, digamos, en su libro llamado Micrografía, ¿sí?, ilustró, digamos, los cuerpos fructificantes de los mohos, ¿sí? Y esta ilustración, ¿sí?, fue, digamos, una de las primeras descripciones conocidas de un microorganismo, ¿sí? Pero solamente quedó ilustrado en ese libro, ¿sí? Y luego, ¿sí?, vino Anthony van Leeuwenhoek, ¿sí?, que sí construía microscopios, ¿sí? Pero estos microscopios eran muy simples, eran muy rudimentarios, ¿sí?, poseían una sola lente. Y Anthony era un vendedor de telas, ¿sí? Y él creaba estos microscopios inicialmente para observar el detalle de las telas, ¿sí? Y eso le despertó, digamos, la curiosidad de empezar a observar otras cosas, ¿sí? Y esto lo llevó un día a observar, por ejemplo, unas infusiones de pimienta, ¿sí? Alguien dejó ahí el micrófono abierto. Entonces, él empieza a observar lo que es estas infusiones de pimienta y observó a los primeros bacterias, ¿sí? Pero él las llamó animálculos, es decir, pequeños animalitos, ¿sí? Y estos son los dibujos que realizaba Anthony cuando observaba esas sustancias naturales, ¿sí? Fue entonces la primera observación de las bacterias, ¿sí?, con este científico, ¿sí? Bien, luego de esto, él, digamos, envía una carta a una de las revistas más importantes, ¿sí?, en Londres, pero luego de varios años recién fue publicado su trabajo, ¿sí? Recuerden que antes no existían estos medios de tecnología, medios de comunicación rápido que tenemos ahora, que al instante nos llegan los correos electrónicos. Entonces él tenía que enviar una carta hacia Inglaterra y eso tardaba varios años, ¿sí?, o hasta meses o años, ¿sí? Entonces lo lleva ahí a Inglaterra para que publiquen su trabajo. Pero el desarrollo de la microbiología como que tiene sus altibajos, ¿sí? Luego de esto pasó bastante tiempo, bastantes años, ¿sí?, para que recién se retome, digamos, el tema del estudio de los microorganismos, ¿sí? Como que el descubrimiento de las bacterias por parte de Anthony como que quedó estancado, ¿sí? Luego de recién de varios años, recién se volvió, digamos, a un nuevo auge, ¿sí?, en cuanto a lo que es la microbiología, ya en el siglo XIX, ¿sí? Y este nuevo impulso, digamos, de la microbiología como que venía estancada y se produce este nuevo descubrimiento que la volvió a impulsar hacia arriba,
Entonces fue gracias a otro científico, en este caso un botánico, ¿sí? Que es Ferdinand Kohn, ¿sí? Este botánico, ¿qué estudiaba? ¿Qué estudian los botánicos? ¿Alguien sabe? Plantas. Las plantas. Plantas, sí, estudian las plantas. Él en primera instancia empezó a estudiar las algas unicelulares, ¿sí? Las algas unicelulares son, digamos, las precursoras de las plantas en cuanto a lo que es la evolución, ¿sí? Entonces, la curiosidad por estudiar las algas lo llevó a estudiar a las bacterias, ¿sí? Especialmente a un grupo, ¿sí? Al género Vegiatoa, donde se incluyen a lo que es la bacteria del azufre, ¿sí? Estas bacterias habitan en ambientes que son demasiado calurosos, ¿sí? Con altas temperaturas. Entonces él estaba interesado en las resistencias de estas bacterias al calor, ¿sí? Y esta investigación condujo a este científico al descubrimiento de la formación de las endosporas, ¿sí? Acá pueden observar la estructura típica de una endospora, ¿sí? Son estructuras que las bacterias forman cuando se encuentran en ambientes que son desfavorables, ¿sí? Esto le va a permitir entonces la supervivencia de la bacteria. Y estas endosporas entonces son bastante resistentes al calor, son bastante resistentes a los desinfectantes, ¿sí? ¿Sí? A las radiaciones, a los agentes químicos, ¿sí? Y es muy características de algunas bacterias, ¿sí? Que se encuentran generalmente en el suelo, ¿sí? Entonces, estas estructuras resistentes les permiten la supervivencia a las bacterias, ¿sí? Esto lo vamos a ver en detalle, ¿sí? En la parte de lo que es bacteriología, cuando hablamos de endosporas, ¿sí? Pero este científico, recuerden, fue que descubrió que algunas bacterias formaban estas estructuras de resistencia, ¿sí? Ya cuando le pregunten en la clase de bacteriología, bueno, ya saben, ¿sí? Bien, luego de esto, ¿sí? Se produjeron otros grandes avances en el campo de la microbiología, ¿sí? Y esto se debió, digamos, a dos cuestiones muy importantes que se plantearon en lo que es esa época, ¿sí? Se preguntaban los científicos si existía lo que es la generación espontánea, ¿sí? Y la otra pregunta que se hacían era cuál era la naturaleza de las enfermedades infecciosas, ¿sí? ¿Quién causaba esas enfermedades? ¿Sí? Y las respuestas a estas preguntas surgen del trabajo de dos científicos importantes en el campo de la microbiología, ¿sí? Que realizaron a través de estos trabajos, digamos, la base sólida para que la microbiología, ¿sí? Alcance ese grado de desarrollo, ¿sí? Tenemos por un lado a Louis Pasteur, el químico francés, y al médico alemán Robert Koch, ¿sí? Seguramente habrán escuchado hablar de Louis Pasteur y de Koch. Seguramente lo vieron en la secundaria. O no tuvieron biología en la secundaria. Pasteur. A Pasteur Yo por no la escuché generación nada. Que creó la vacuna, ¿no? Bien, la vacuna, ¿contra qué creó Pasteur? ¿Contra la rabia? Contra la rabia, ¿sí? ¿Y qué método inventó Pasteur que se utiliza En el actualmente? cuello del cisne. ¿Cómo? La pasteurización. Bien, Sí, la pasteurización, ¿sí? con un cuello de cisne de un elemento. Bien. Sí, eso fue otro invento que realizó Pasteur a realizar sus experimentos, ¿sí? Bien. Vamos a empezar describiendo, digamos, los principales trabajos de Louis Pasteur, ¿sí? Uno de ellos fue el descubrimiento de la fermentación como un proceso biológico, ¿sí? Que es llevado a cabo por microorganismos, ¿sí? Ustedes saben que la fermentación se utilizaba desde la prehistoria, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los egipcios utilizaban, digamos, esta fermentación para fabricar ya el pan, la cerveza y el vino, ¿sí? Pero los egipcios no sabían que esa fermentación, todo ese proceso, era llevado a cabo por microorganismos, ¿sí? Pasteur descubre entonces que la fermentación alcohólica estaba catalizada por microorganismos, especialmente las levaduras,
¿sí? Y esto luego, digamos, le permitió a Louis Pasteur derrotar lo que es la teoría de la generación espontánea, ¿sí? ¿Alguien sabe qué es la generación espontánea? ¿A qué hace referencia esa teoría? ¿Puede ser a la de Aristóteles? ¿Qué se pensaba en ese entonces? Que la vida surgía espontáneamente. Bien, que la vida surgía espontáneamente ¿a partir de qué? De moléculas, o algo así creo que. Sí, a partir Por de ejemplo, lo que es la materia inerte, sí, la materia sin vida, ¿sí? Eso desde los tiempos bíblicos ya se tenía ese pensamiento de que toda la vida sí surgía a partir de lo que es la generación espontánea, a partir de lo que es la materia inerte, ¿sí? Por ejemplo, se pensaba que toda la vida surgía, por ejemplo, de las piedras o del lodo, ¿sí? Entonces Pasteur sí predijo que algunos microorganismos que se encontraban, por ejemplo, en la materia putrefacta, ¿sí? Procedían de células que habían llegado desde el aire o que ya estaban presentes en ese material contaminado, ¿sí? Entonces, los científicos que estaban a favor de la teoría de la generación espontánea, sí, les respondieron a Pasteur. Le dijeron que los microorganismos, sí, necesitaban, digamos, aire fresco para poder desarrollarse, ¿sí? Entonces, Pasteur empieza a experimentar, ¿sí? Entonces, él utilizó estos matraces, ¿sí? Que pueden observar acá, ¿sí? Estos son los matraces, ¿sí? Entonces, él ingresó, digamos, en esos matraces, ¿sí? Sustancias, ¿sí? Que contenían microorganismos, ¿sí? Y para matarlos, utilizó lo que es el calor, ¿sí? Ustedes saben que el calor es uno de los métodos más eficaces de lo que es la esterilización, ¿sí? La esterilización viene a ser un proceso que mata todas las formas de vida a través del calor que están presentes en algún material o en alguna sustancia, ¿sí? Entonces, él calienta, digamos, ese matraz que contenía esa sustancia contaminada con microorganismos, ¿sí? Y luego, ¿sí? Él, digamos, al colocarlo, entonces al matar, digamos, los microorganismos, entonces él presenta, digamos, ese experimento a los científicos que estaban a favor de lo que es la generación espontánea, y entonces esos científicos le dijeron que necesitaban de aire fresco, ¿sí? Para que se vuelva a contaminar, ¿sí? Esos matraces, ¿sí? Pero Pasteur solamente colocó una tapita, ¿sí? Y de esa manera impidió, digamos, el ingreso de los microorganismos, pero los científicos que estaban a favor de la generación como que no lo tomaron muy en serio, ¿sí? Entonces, él demostró, realizando, digamos, lo que es el matraz, la construcción de un matraz con cuello de cisne, ¿sí? Que evitaba, digamos, la entrada de los microorganismos, ¿sí? Entonces, los microorganismos que querían ingresar al interior del recipiente se quedaban estancados acá, en este cuello, ¿sí? Y por lo tanto, el material adentro no se llegaba a contaminar de los microorganismos, ¿sí? Pero ¿qué pasaba si se inclinaba este matraz hacia el cuello? ¿Qué pasaba con esa sustancia que no estaba contaminada? Se contaminaba. Bien, se contaminaba así porque estaba en contacto con los microorganismos en el cuello, entonces se volvía a contaminar. ¿Y el qué volvía a hacer? Volvía a calentar, volvía a esterilizar ese material, esa sustancia contaminada con microorganismos, y eliminaba esas formas de vida. Entonces, de esta manera, Pasteur logra demostrar que los microorganismos procedían del aire, ¿sí? O ya estaban presentes en el material, ¿sí? Contaminado, ¿sí? Y este método de utilización del calor para destruir a los microorganismos se utiliza en lo que es la industria alimentaria, ¿sí? En lo que es la pasteurización. Por ejemplo,
para destruir a todos los microorganismos y agentes extraños que se encuentren en la leche, ¿sí? Como así también en otros alimentos se utiliza lo que es la pasteurización. Como así también el calor, cuando ustedes vean los procesos de esterilización de los instrumentos quirúrgicos, ¿sí? Utilizan el calor siempre para matar a la mayoría de los microorganismos que puedan estar presentes en esos instrumentos, ¿sí? Bien. Vamos ahora a ver otros logros que tuvo Pasteur, ¿sí? Como ustedes dijeron, ¿sí? Él desarrolló vacunas, por ejemplo, contra lo que es el carbunco, el cólera y lo que es la rabia, ¿sí? Pero el trabajo más importante fue sobre la rabia, ¿sí? Él empezó, ¿sí? A hacer experimentos, ¿sí? Para fabricar esta vacuna, ¿sí? Que culminó recién en el año 1885 con lo que es la primera administración de esta vacuna a un ser humano, ¿sí? En este caso un joven francés, ¿sí? A quien había mordido un perro rabioso, ¿sí? Entonces esta noticia se empezó a expandir, ¿sí? Por todo lo que es Francia, y entonces empezaron a llegar varias personas para ser colocadas con esta vacuna contra la rabia, ¿sí? Porque ustedes saben que la rabia es bastante mortal, ¿sí? Y en esa época, al no existir la vacuna, las personas generalmente culminaban, digamos, enfermas gravemente o bien morían, ¿sí? Entonces, el invento de esta vacuna por parte de Pasteur fue un gran logro para erradicar, digamos, lo que es la rabia en ese entonces, ¿sí? Y en 1888 el gobierno francés decide crear el Instituto Louis Pasteur, ¿sí? Que en la actualidad es uno de los centros de investigación más importantes en Francia, donde se realiza la producción de antisueros y vacunas, ¿sí? Bien, dejamos por un lado a Pasteur, ¿sí? Y al mismo tiempo, ¿sí? El médico alemán, ¿sí? Robert Koch, empezaba a realizar experimentos para descubrir que los microorganismos causaban las enfermedades, ¿sí? Presten atención acá, ¿sí? Porque es uno de los puntos que se solicita en el trabajo práctico, ¿sí? Bien, entonces Koch, digamos, en ese tiempo se sabía que algo estaba causando las enfermedades, ¿sí? Y que algo se transmitía desde las personas enfermas hacia las personas sanas, ¿sí? Koch sabía que eran los microorganismos, pero no, a ver, solamente no era necesario, digamos, decir, bueno, esta bacteria causa tal enfermedad. No, se necesitaba experimentos para demostrar que tal microorganismo causaba tal enfermedad. Entonces, Koch, a través de estos experimentos, logra generar sus postulados, ¿sí? Que son los famosos postulados de Koch. ¿Y qué establecen esos postulados? ¿Sí? Son 4 postulados importantes, ¿sí? Él, para demostrar, por ejemplo, que el carbunco, ¿sí? Era ocasionado por una bacteria, ¿sí? Él combinó una serie de experimentos, ¿sí? Donde utilizó lo que es el microscopio, ¿sí? Lo que son los cultivos, ¿sí? Y los animales experimentales, ¿sí? En ese estudio, él estudió lo que es el carbunco, que es una enfermedad que afecta a lo que es el ganado, ¿sí? Y ocasionalmente afecta también al hombre, ¿sí? Y descubrió que el carbunco era una enfermedad causada por una bacteria. Esta bacteria es Bacillus anthracis, ¿sí? Entonces, él realiza entonces esos experimentos, ¿sí? Él utilizó como animal experimental a lo que son las ratas de laboratorio, ¿sí? Tomó ratas enfermas con carbunco, ¿sí? Sacó una muestra, ¿sí? De ese ratón enfermo y lo inyectó a un ratón sano, ¿sí? Y este segundo ratón sano
al poco tiempo empezó a experimentar, digamos, los síntomas del carbunco, ¿sí? Luego tomó muestra de este segundo ratón y lo volvió a colocar en un tercer ratón sano. Y ese tercer ratón también desarrollaba la enfermedad, ¿sí? Luego otro de los postulados, ¿sí?, indican la importancia de aislar al presunto agente patógeno causante de la enfermedad, ¿sí?, a través de los cultivos. Ustedes saben que en los laboratorios de microbiología se utilizan estos famosos cultivos en estas placas que son circulares, que son llamadas las placas de Petri, ¿sí?, donde se realizan lo que son los cultivos. Un cultivo, ¿sí?, es una superficie, ¿sí?, que puede contener un nutriente, ¿sí? Se toma una muestra, ¿sí?, de algún microorganismo, ¿sí? En este caso se tomó una muestra de Bacillus anthracis y se la colocó en ese medio de cultivo, ¿sí?, para que esta bacteria comience a crecer, ¿sí? Entonces, una vez que creció en ese medio de cultivo, ¿sí?, lo observa en el microscopio, ¿sí? Y él, entonces, toma al ratón enfermo, ¿sí?, saca una muestra de ratón enfermo y observa también que la bacteria era similar a la que estaba en el medio de cultivo, ¿sí? Y luego tomó nuevamente la bacteria del cultivo y la volvió a inyectar a otro ratón, ¿sí? Y ese ratón también experimentó los síntomas del carbunco y luego se extrajo una muestra de sangre del ratón, se la volvió a observar al microscopio y descubrió que la bacteria también estaba presente. Entonces era la misma bacteria que estaba causando esa enfermedad y por lo tanto logró demostrar a través de todos esos postulados, digamos, que esta bacteria era la causante del carbunco. Entonces, ¿qué establece los postulados de Koch? Establece entonces la causa y el efecto de alguna enfermedad infecciosa, ¿sí?, a través de lo que es la experimentación, ¿sí? Es decir, que se utiliza lo que es las técnicas de microscopía, tinción, ¿sí?, lo que es el cultivo y la experimentación con animales, ¿sí?, de laboratorio, ¿sí? Eso establece los postulados de Koch para que nosotros, digamos, descubramos o establecemos, digamos, la causa y el efecto de una enfermedad, ¿sí? Si, por ejemplo, nosotros nos dedicamos a descubrir quién causa tal enfermedad, tenemos que realizar estos pasos, ¿sí?, para establecer, digamos, científicamente que tal microorganismo causa la enfermedad, ¿sí? ¿Van bien hasta ahí? Sí, profe. Bien, recuerden Sí, esto, profe. ¿sí?, que es un punto Sí, profe. es un punto importante en el trabajo práctico, ¿sí?, donde se le va a solicitar Profe. que ustedes establezcan, ¿sí?, la relación causa-efecto de un microorganismo, ¿sí? Entonces, para explicar ese punto, ustedes tienen que pensar como científico, ¿sí? Se basan en los postulados de Koch para realizar ese punto, ¿sí? Tienen que describir, ¿sí?, quién es el causante, qué animales van a utilizar, ¿sí?, los medios de cultivo, ¿sí? Todos los pasos que realizó Koch, ustedes lo tienen que realizar, ¿sí?, a modo de un simulacro, a modo de un ejemplo, ¿sí? ¿Está entendido cuando vayan a realizar ese punto del trabajo práctico? Sí, profe. ¿Seguro, no? Sí, porque yo le voy a dar un agente, ¿sí? Ustedes tienen que demostrar que ese agente causa una enfermedad, ¿sí? Bien. Eso, profe, disculpe, eso ahora en el trabajo práctico que está diciendo acá la novedad. Sí, ahora lo estaré subiendo, cuando terminemos la clase ya lo estaré subiendo al trabajo práctico, ¿sí? Ah, bien, bien, gracias, profe. Sí, pero eso es uno de los puntos importantes, que ustedes piensen como científicos para resolver ese punto, ¿sí? Bien. Profe, ¿y este material que estás mostrando también lo va a subir al Classroom o ya lo envió al grupo? Ya lo subí al Classroom. Hace ya 2 semanas ya está en el Classroom. Profe, es una pregunta. Yo en el tema de Classroom, a mí no me aparece su materia. Bien, ya lo estaremos resolviendo, ¿sí? Dale, gracias, profe. Bien.
Profe, otra pregunta, ¿y la diapositiva también lo va a pasar? Ya lo pasé al grupo de WhatsApp y también lo pasé al Classroom. Ah, bien, profe, gracias. ¿Sí? Vendría a ser la segunda parte de lo que vimos en la primera clase. Está todo, digamos, en ese Power. ¿Sí? Sí lo pasó, profe, está en el grupo. Bien. Hablando de cultivos, sí, acá tenemos los cultivos puros. ¿Sí? Entonces, en uno de los postulados de Koch se establecía que había que aislar ese patógeno, ¿sí? Y debía cultivarse, ¿sí? En el laboratorio, que es un paso muy importante, ¿sí? Acá tenemos las famosas placas de Petri, donde se realizan los cultivos en los laboratorios de microbiología, ¿sí? Generalmente, en esa época, Koch empezó a utilizar, por ejemplo, rodajas de papa, ¿sí? Que es un medio rico en nutrientes donde pueden crecer algunos microorganismos, ¿sí? Y luego se fue modificando esa técnica, ¿sí? Se empezó a utilizar medios líquidos, ¿sí? Y actualmente se utilizan soluciones sólidas, ¿sí? Gelatificantes, ¿sí? Que contienen lo que es el agar, ¿sí? El agar es un polisacárido que son producidas por algas y tienen propiedades excelentes para lo que es el cultivo de los microorganismos en el laboratorio, ¿sí? Esto generalmente utilizamos ya digamos como medida estándar, ¿sí? Para el cultivo de los diferentes tipos de microorganismos, ¿sí? El agar, si hay diferentes tipos de agar, tenemos el agar sangre, el agar chocolate, el serenito, hay diferentes tipos de medios de cultivo que son específicamente para ciertos tipos de microorganismos, porque no todos los microorganismos pueden crecer, digamos, en estos medios de cultivo, ¿sí? Acá tenemos también habla de Petri, que era un colaborador de Koch, sí, que es él quien inventó esas placas redonditas, sí, que pueden observar acá, donde se realizan los cultivos, ¿sí? Y esas placas de Petri son las que utilizamos nosotros en el laboratorio. Sí, ya quedó como una herramienta estándar que poseen todos los laboratorios donde se trabaja con microorganismos, ¿sí? Eso para que tengan en cuenta cómo los materiales que utilizamos actualmente ya tienen, digamos, sus antecedentes pasados, ¿sí? Y otro logro de Koch, sí, a través de su postulado fue el descubrimiento del agente causal de la tuberculosis, ¿sí? Ustedes saben que en esa época uno de cada 7 muertes aproximadamente era causada, ¿sí? Por la tuberculosis, ¿sí? Se sospechaba, digamos, en ese entonces que la tuberculosis era una enfermedad contagiosa, pero el agente causal, ¿sí? El agente sospechoso nunca se lo había visto, ¿sí? No se lo había visto tampoco en tejidos de los enfermos ni tampoco en cultivos, ¿sí? Entonces Koch se dispuso a demostrar quién era el causante de la tuberculosis. Entonces combinó todos los métodos utilizados en lo que son en sus postulados, ¿sí? La microscopía, el aislamiento de este patógeno en el laboratorio, ¿sí? Y los animales experimentales, ¿sí? Y a través de todos estos métodos logró establecer que el causante de la tuberculosis era una bacteria, ¿sí? La famosa Mycobacterium tuberculosis, que es una de las bacterias más resistentes a los antibióticos, por lo tanto la tuberculosis es bastante difícil de tratar, ¿sí? Acá pueden observar, ¿sí? Acá el famoso bacilo de Koch, también se lo conoce como bacilo de Koch, que está coloreado de color azul, ¿sí? Y acá tenemos las masas de tubérculos que se forman en los pulmones, ¿sí? Donde se encuentran estas bacterias, ¿sí? Entonces, él utilizó, en este caso no utilizó ratas de laboratorio, él utilizó los conejillos de India, donde estos animales son muy susceptibles a la tuberculosis y por lo tanto, él observó en esos conejillos de India, ¿sí? Que desarrollaran esos tubérculos en los pulmones, ¿sí? Y logró aislar a partir de esos tubérculos, de esas masas de tuberculosis, logró aislar a esta bacteria, ¿sí?
la pudo observar en el microscopio, ¿sí? A través de una tinción especial, ¿sí? Que permitió teñir de azul a estas bacterias, porque generalmente estas bacterias, debido a su pared celular, ¿sí? Tiene muchos lípidos y eso impide, digamos, que logren colorearse, ¿sí? Pero él generó una tinción especial para que se puedan observar esas bacterias. Y de esa manera, a través de estos experimentos, a través de sus postulados, logró establecer que la tuberculosis era causada por Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? Y también, a partir de ahí, entonces, se empezó a utilizar estos postulados para establecer la causa de numerosas enfermedades, por ejemplo, el cólera, ¿sí? Y a partir de ahí, digamos, se fueron descubriendo los diferentes agentes causales de enfermedades, como así también se empezaron a desarrollar tratamientos eficaces para esas enfermedades, ¿sí? Y todo gracias a este trabajo de Koch, sí, que es muy importante, con Pasteur. Por eso son los dos grandes gigantes en el campo de lo que es la microbiología, ¿sí? Bien, esto obviamente continúa, ¿sí? Todavía falta, digamos, la parte de lo que es el desarrollo en los últimos años, ¿sí? Pero eso van a hacer ustedes en el trabajo práctico, ¿sí? Ahora tienen que hacer como el chinito. ¿Qué está haciendo el chinito? Se quiere rematar, profe. O sea, tienen que empezar a estudiar, ¿sí? Ya saben que hoy terminamos Profe, no sea malo con el la trabajo unidad práctico. número 1 y ya viene el pequeño parcialito la próxima semana, ¿sí? Así que vayan leyendo, ¿sí? Bien. Ahora, yo ayer le subí un texto en el grupo de WhatsApp, ¿sí? ¿Lo pudieron leer? Sí. Sí, Sí, profe. Sí, profe. Bien, con esto vamos a terminar, ¿sí? Con esto terminamos con la clase de hoy. Bien, volvamos en cuanto al texto. Sí está muy referido, está muy vinculado a lo que es los postulados de Koch, ¿sí? ¿Quién me puede comentar qué habla el texto en cuanto a esa relación con los postulados de Koch? ¿Qué se utiliza hoy en la actualidad? La peste negra. La peste negra, profe, que afecta al sistema linfático. Bien, sí habla de la peste negra, sí, pero vamos al principio. Vamos al principio del texto. ¿Sí? Yo le dije que estaba relacionado con lo que es los postulados de Koch, ¿sí? Ah, sí, que se crearon vacunas ya. ¿Qué se utiliza actualmente? Agentes patógenos para... Volvamos al principio, ¿sí? ¿Qué se utiliza actualmente? ¿Los microscopios? Aparte de los microscopios, ¿qué le dicen en el texto? Las vacunas. El texto decía de que ellos creo que sacaron La causa de de efecto, los cuerpos las pruebas ahí para hacerlas. Bien, bien, pero vamos al principio del texto. Ahí menciona una ciencia muy importante que se utiliza actualmente. ¿Qué ciencia es? Ahí en el primer párrafo del texto. En la que dice Postulados de Koch. Genoma, profe. Se habla de la relación entre causa y efecto, profe. Bien, vimos en la clase que los postulados de Koch establecen la causa y el efecto, ¿sí? De alguna enfermedad, ¿sí? Pero se requiere el cultivo de ese agente patógeno sospechoso, ¿sí? Aislarlo y cultivarlo en el laboratorio, ¿sí? Es un paso fundamental en Koch. ¿Pero qué se utiliza actualmente? Ya no se utiliza, digamos, sí se utilizan los postulados de Koch, pero actualmente, ¿qué se utiliza más? ¿Qué ciencia? Ahí lo menciona en el texto. ¿El método científico? No, el método científico sí, por excelencia en todas las ciencias, pero ¿qué ciencia se utiliza? Alguien mencionó por ahí el genoma, algo así. La causa y el efecto. ¿Genómica? Sí, profe, Bien, la la genómica, causa de... ¿sí? Sí, ¿no? Es una de las ciencias modernas que tiene gran impacto, ¿sí?
se utiliza, digamos, en los diferentes campos de estudio. Sí, la genómica, sí. ¿Qué estudia la genómica? Ya, digamos, la misma palabra le está diciendo. Agentes patógenos. Diagnóstica de Los enfermedades. Genes. Estudia los Bien, genes. los genes, más el conjunto de genes, que vendría a ser todo lo que es el genoma completo, ¿sí? De los organismos, ¿sí? La genómica también ayuda entonces a establecer la causa y el efecto de las enfermedades, ¿sí? Por eso le decía cuál era la relación con los postulados de Koch, que los postulados de Koch, ¿sí? Permite también establecer quién es el causante de una enfermedad, pero se requiere esos experimentos en el laboratorio, ¿sí? Principalmente aislar al patógeno y cultivarlo, ¿sí? En el laboratorio. ¿Qué hace la genómica? Establece también las causas y el efecto de las enfermedades, pero a través de métodos moleculares, ¿sí? A través del análisis de lo que es el genoma, lo que es el material genético de los organismos, ¿sí? Sin la necesidad de cultivar a ese agente sospechoso en el laboratorio. Si directamente utilizan los métodos, estos moleculares, que son más rápidos y establecen, ¿sí? quién es el causante de una enfermedad. Por ejemplo, en el caso del coronavirus, ¿sí? Ustedes vieron que rápidamente, en poco tiempo, se logró mapear, digamos, todo lo que es el genoma del coronavirus, ¿sí? Secuenciar, digamos, todo lo que son sus genes, y pudieron así entonces ya tener mucha información acerca de este nuevo coronavirus y obviamente y complementarlo, ¿sí? con las plataformas donde se desarrollaron las vacunas. Por eso la vacuna se desarrolló en poco tiempo, porque gracias a la genómica lograron mapear todo el mapa genético del virus y aparte ya la plataforma de la vacuna ya estaba, digamos, ya venía siendo experimentada en los laboratorios hace más de 20 años, ya tenían la plataforma que se utiliza para fabricar la vacuna. Por lo tanto, la vacuna del COVID fue una de las vacunas que se desarrolló en poco tiempo gracias al desarrollo de la tecnología. Y no como muchos creen que fue un invento de un día para el otro y que están experimentando con nosotros. Así que eso ya tiene la plataforma la vacuna de hace varios años de otras vacunas. Solamente se necesitó ver qué, por ejemplo, qué proteína específica de la superficie del virus para llevarlo a la plataforma y generar así lo que fue la vacuna. Por eso se desarrolló en poco tiempo, ¿sí? Bien, entonces, gracias a la genómica, permite entonces establecer la causa y el efecto de las enfermedades. Y en ese caso se logró descubrir quién era el agente causal, por ejemplo, de la peste negra, ¿sí? Una de las ventajas de los métodos moleculares que utiliza la genómica es que se pueden establecer esas causas y efectos cuando este patógeno desapareció hace bastante tiempo o bien la persona enferma, si también desapareció hace bastante tiempo, es decir, que está muerta, ¿sí? Entonces, de esa manera